Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Va a pedir a Multimedia que me ayude con todos los pasajes, que tenemos varios pasajes. Y vamos a ir a la palabra. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es la primera faceta que vemos del linaje de David, un linaje de realeza, una generación, una simiente. Cristo, la simiente de David. Hay una gracia, hablando del mundo espiritual, donde nosotros podemos aprender a gobernar y a ejecutar dominio, desarrollo bajo la unción de la gracia del trono de David. El trono de David es un trono de adoración, es un trono de una unción profética muy fuerte, de una unción revelacional muy fuerte. Gobernando desde el trono de David hace que se te sea aperturado cosas que están cerradas, porque la unción del trono de David está descrito en Isaías 22:22, donde dice que tú abrirás puertas con la llave de David y las puertas no se cerrarán. Dios abrirá puertas para ti cuando lo piden en esta mañana. Así que llave desde el trono de gobierno de David es una llave que apertura, es una llave que nos accesa a lugares donde nosotros no habíamos pensado entrar, donde nosotros ni siquiera habíamos pensado en algún momento, pero la gracia de Dios a través de una llave, una gracia apostólica y de reino hace que nosotros podamos accesar. Para eso nosotros conectamos la gracia y la unción, una unción de adoración primero, 2, una unción profética, 3, una unción revelacional, 4, una unción de finanzas. Diga conmigo finanzas. Finanzas de reino se activan cuando conectamos el trono de la gracia de la llave de David. Finanzas, el espíritu profético, el espíritu de adoración, apertura y acceso ilimitado, apertura a naciones. Gente que está en transición de naciones tiene que conectar gracias de la llave de David. Gente que quiere posicionar negocios en otras naciones, llave bajo el trono de David. Y de ese linaje, de esa gracia, nace Cristo. Tú eres descendiente de esa gracia y de ese linaje de David. ¿Cuántos dicen amén? Por eso para los David no hay problema, porque para los David los Goliat son plataformas de promoción. Siempre vas a tener en tu vida, en tu desarrollo, de visión, de empresa, de profesión, de casa, de familia, de toda área de tu vida, siempre vas a tener un Goliat. Y Goliat, que va a vociferar, no puede, eres incapaz, eres un inútil, eres un pobre, eres un perro, decía Goliat. Goliat le decía a David, tú eres como un perro. Porque el enemigo siempre va a traer, ¿qué? Intimidación. Diga conmigo, intimidación. Todo lo que proviene de parte del enemigo va a traer el espíritu de intimidación para minimizarte, para achicarte, para hacerte sentir enano, que no puedes, que no eres capaz. Pero he venido a traer una palabra de reino y decirte que lo que proviene de Dios y lo que proviene del Padre, abra su mano y reciba esta palabra, te lleva a mayores dimensiones, te hace crecer, te posiciona, te saca de tu entorno de dificultad, te saca de tu entorno de opresión y te lleva a nuevas dimensiones en Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando tú conectas la palabra y el espíritu de la palabra, cuando tú conectas el espíritu del linaje de David sobre tu vida, diga conmigo, adoración. Eres un adorador. Cuando tú no adoras,
no has conectado espíritu. Cuando tú no adoras, estás desconectado del espíritu. No tienes revelación de qué es adoración, porque adoración es una plataforma de gobierno de ambientes. ¿Cómo? No solo canticos. No son solamente canticos. Tú gobiernas ambientes, situaciones y circunstancias a través del espíritu de adoración correcto. Por eso cuando tú te postras ante la presencia del Señor, le estás diciendo a las potestades, a los demonios, a los principados: yo reconozco el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él pelea por mí. Por eso dice que David, bajo una unción de adoración, una unción de realeza, tocaba y lo que atormentaba a Saúl se iba. ¿Estás en tormento? Adora. ¿Estás en opresión? Adora. ¿Estás en dificultad? Adora. ¿Necesitas transicionar de un lugar a otro? Adora. Porque tu plataforma de promoción también nace en la adoración, donde gobiernas ambientes, gobiernas situaciones, y donde la adoración ya no se convierte solamente en cánticos. Adora. Del linaje de David, desde el trono de David, nacerá. Él dice Isaías capítulo 9: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, se llamará su nombre consejero, se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Ezequiel capítulo 1, versículo 10 habla de los rostros. Déjeme hablarle, yo tengo 20 minutos, pero quiero depositarle la revelación. Vamos a poner Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey. A ver, me comí uno. Cara de buey, al lado izquierdo y 4, así no me viene cara de águila. Muy bien, 4 rostros. Cara de hombre, cara de ¿qué? ¿Cuál cara traes tú hoy? A ver, pregúntale al que está ahí cerca: ¿qué cara traes tú hoy? ¿Qué rostro traes tú hoy? Cara de león, cara de buey. No le diga cara de buey, oiga, por favor. 4 rostros. Mire, por la palabra lo voy a llevar allí. Esto tiene sentido. No es solamente, bueno, nosotros decimos cara de buey despectivamente, pero en el sentido espiritual, 4 rostros: cara de hombre, Cristo como hombre; cara de león, Cristo como apóstol; león, figura de apóstol; cara de águila, Cristo como profeta, voz profética en las naciones; cara de buey, Cristo como el Rey de Reyes. Entonces, miren, algo práctico para usted. En el reino estos rostros funcionan. Quien tiene ojos proféticos es como el rostro del águila. Hay gente que tiene capacidad de ver, oír, percibir en el mundo espiritual. Hay gente que va a ser usado los próximos años en montes de gobierno, y estoy hablando de diferentes montes: economía, gobierno, educación, artes, con unción expresada. O sea, van a haber empresarios con unción profética, van a haber empresarios con unción apostólica, van a haber maestros de colegio con unción profética y apostólica, van a haber artistas y pintores, deportistas con unción gubernamental, van a haber gente en el gobierno con unción apostólica y profética, con unción de reino, con unción sobrenatural. Esto no es solamente un asunto de percibirlo donde los dones funcionan dentro de la iglesia, sino que Dios te quiere usar a ti, donde tú estás, en el área donde tú estás. Hace unos años conocí a Carlos Sáenz, les hablé de él, un hombre chileno multimillonario.
Yo estuve almorzando con él en Aire Hotel. Pero algo que me impresionó en la reunión que yo tuve con él, haciendo negocios con gente muy importante del país, de mucho dinero del país, era como la expresión de unción se activaba en él cuando le hablaban de un negocio. Yo decía, wow, yo nunca había visto eso, yo. A él le decían, hay una mina no sé qué tal, que tiene un proyecto de esta manera y tiene coordenadas no sé qué tal. Él se quedaba oyendo y decía, tal documento, pero cuando él hablaba los ojos de él se ponían como de aceite, como de águila. Y un día me dijo, Dios me dio la habilidad, Dios me dio la gracia de hacer riquezas bajo una unción apostólica y profética. Entonces la unción de nosotros no es solamente para la iglesia, es para afuera de la iglesia. Poquitos amén, pero no hay problema. No nos movemos por emoción. Entonces tiene que funcionar afuera. El rostro del león, el rostro del buey, es la figura de los empresarios del reino. ¿Por qué? Porque solo alguien que sabe soportar presión. Yo he hablado con empresarios una y otra vez, y ellos me dicen, la presión que nosotros tenemos que ejercer en reuniones, en negocios, en viajes, en corporativas, en círculos donde se mueve a veces el enemigo, la codicia, la avaricia, el hombre que le quiere hacer daño al uno, el otro que le quiere robar, el otro que lo quiere estafar, pero la unción de un santo de Dios operativa en el espíritu y en el corazón de un hombre y de una mujer que entiende que tu habilidad puede ser potencial aún mayor cuando tú estás sujeto al gobierno del Espíritu de Dios y a su palabra. Amén. Esa es mi expresión de Cristo hoy en Semana Santa. Y ese es mi mensaje para ustedes como iglesia de Semana Santa. Y esa es la palabra que el Señor me dio para llevarlos a ustedes a qué, porque aquí hay gente que Dios los va a llevar a esferas de gobierno. ¿Cuántos creen eso? Aquí hay gente que Dios los va a llevar a esferas de negocios que nadie había podido tocar, en una dimensión que nadie había podido tocar. Aquí hay gente que va a afectar el mundo de la educación, el mundo de las artes, el mundo financiero. Va a ser constructores de familias, edificadores de ruinas, como dice su palabra. Esa es la unción de Cristo manifestada en nosotros. Amén. Amén. Ok, los rostros de Cristo. El primer rostro es el Jesús de Nazaret. Y usted oye los mensajes del Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. O sea, es un rostro y la primera dimensión de él. Uno que crece, un niño que se forma al lado de sus padres. Y de Jesús de Nazaret aprendemos sujeción a sus padres, aprendemos obediencia, aprendemos instrucción, aprendemos revelación. Porque a los 12 años dice que cuando era pequeño, él hablaba la palabra en medio de los fariseos y en medio de los grandes maestros. Decía, ¿qué es lo que tiene este niño? Lo que quiere decir que el Jesús de Nazaret nos enseña que tenemos una etapa pequeña en Cristo, pero que tenemos que madurar, crecer y establecernos. Que un día nosotros hicimos pataletas de niños, de inmadurez, pero que un día tenemos que posicionarnos en la palabra y decir, ya no soy un niño, vas a pasar por la adolescencia espiritual, pero tienes que llegar a la madurez espiritual para que todo berrinche que tú tienes en tu vida, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, y toda madurez se vaya y te establezcas en Dios y en la palabra, en obediencia y revelación. Eso nos enseña Jesús de Nazaret, el que menospreciaban. Por eso tú vives una etapa de menosprecio. Y después le he escuchado. Digan conmigo, de menospreciado a oído. Otra vez, de menospreciado a oído. Ay, mi esposa no me oye. Etapa de menosprecio. Lo va a aplicar a familia. Revelación aplica a todo. Mi esposo no me oye. Menospreciado. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 8, hablando de Cristo, dice que lo veremos sin atractivo. El Cristo de la cruz, profetizado por Isaías, dice, lo veremos sin atractivo. O sea, hay una etapa que tú tienes potencial, carrera, profesión, sabiduría, puedes tener dinero, pero vas a vivir la estación de menospreciación. ¿Para ser qué? Formado por Dios. ¿Una etapa de qué? De formación en el carácter.
Una etapa ¿de qué? De formación en la palabra, de madurez, de establecimiento de Dios a través de su palabra. El Jesús de Nazaret menospreciado, pero este hace milagros y predica. Este no es de Nazaret. Es que este es de Villavicencio, de Santander, de Huila, de Tolima, de Venezuela, de Maracaibo, de Valencia. Pero ¿cómo es que este se levantó? O sea, ¿qué tiene este? Pues ¿qué no viene a hablar este de qué? La etapa de menospreciado. Quizás tú has oído esa frase en estos días, pero tú, ¿qué me vienes a hablar de Dios a mí? ¿Etapa de qué? El menospreciado. Por eso puedes tener estudio teológico, máster en teología y doctorado en teología y no ser escuchado. Esto es serio, el reino es muy serio. Mire, esto es tan serio que yo conocí a un hombre empresario que me dijo, me llevó a la Chevrolet, la 127, y me mostró un concesionario gigante de carro. Me dijo, yo tengo el dinero para hacer una iglesia como esa. Le dije, móntela. La montó y fracasó. Con todo lo último en tecnología, en sillas, en publicidad, en todo. Su mujer lo dejó, se quebró su hogar, porque el primer ministerio de nosotros es nuestra familia. Si nuestro hogar se quiebra, ¿qué autoridad tenemos nosotros para hablar de Cristo? Y el pueblo de Dios dice amén. Poquitos amén, pero está bien. Orden de autoridad, por eso viene. Entonces, el Jesús de Nazaret, el menospreciado. El segundo rostro de Cristo, el Cristo. Cristo el ungido, Cristo el Mesías. Cristo el que tiene empoderamiento por el Espíritu Santo. Cristo el hombre lleno y empoderado del Espíritu. Por eso dice la Biblia que el Jesús de Nazaret tuvo que pasar, Mateo capítulo 3 o Mateo capítulo 4, dice, pasó por obediencia y fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Juan lo vio, ¿cómo sería ese privilegio de bautizar al Hijo de Dios? Y Juan cuando lo vio se disminuyó, se hizo chiquito. Ustedes se acuerdan del Chapulín Colorado, ¿no? La chiquitolina. Se achicó. Y él le dijo, es necesario cumplir toda ordenanza. O sea, es necesario estar en obediencia. Es necesario estar en sujeción. Por eso cuando un matrimonio se sale del marco de la sujeción entre esposa y esposo, ya no funciona. Cuando sus empleados, usted siendo jefe, se salen del marco de la sujeción, fracasó la empresa. Cuando la iglesia, el equipo de líderes y servidores no aceptan el marco de la sujeción en autoridad, fracasa. O sea que sujeción y autoridad es un asunto de revelación. Y cuando a mí se me revela en el Espíritu que es autoridad, no peleo con mi esposo, no peleo con mi esposa, no peleo con mi jefe, no peleo en el colegio, no peleo con los entes gubernamentales, no peleo con militares, no peleo con nadie. ¿Por qué? Porque tengo revelación de la autoridad. En esto ya un pastor se pasó un semáforo en rojo y dijo, todo lo puedo en Cristo. Le dije, no aplica. Me dijo, ¿por qué? Dije, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1-4, que toda institución gubernamental en la tierra fue establecida por Dios. ¡Wow! Entonces tengo respeto por los semáforos, los impuestos, las declaraciones de renta, las contabilidades, y hago lo que me corresponde hacer. Eso enseña el Cristo de la cruz. Usted quizás no ha oído un mensaje así, pero tranquilo. 3, tercer rostro de Cristo, el Cristo de la cruz. ¡Pam! Acuérdense, nació, creció, Jesús de Nazaret menospreciado, Cristo el ungido. Cuando el Espíritu Santo de Dios, dice Jesús de Nazaret, fue llevado al desierto a ser tentado. Palabra en griego que se llama paradoxo, que significa probado, no tentado sino probado. Traducido de la King James significa test. Porque ¿acaso Cristo el Hijo de Dios podía ser tentado por Satanás? Piensa.
Paradixo significa test. O sea que nosotros en nuestra vida, en el proceso de la unción y de la formación del carácter de Cristo, vamos a pasar prueba. Y la palabra prueba tiene dos connotaciones. Número uno, prueba para promoción. Cuando a alguien lo van a ascender a ser gerente de una multinacional, le hacen 6, 7 pruebas, dice Harry, ¿no? 7 exámenes, 8 exámenes. ¿Por qué? Para que califiques. Prueba o test. ¿Para ser qué? Posicionado. Antes de que seas posicionado en el reino, tendrás que pasar test, prueba, probos. ¿Cuántos dicen amén? Test o prueba. Me quedan 5 minutos y ya salí. Cristo ungido. Cerciórate que el Espíritu Santo de Dios esté sobre tu vida. Cerciórate que el Espíritu Santo de Dios te empodere. Cerciórate que el que gobierna tu vida sea el Espíritu Santo de Dios. Eso significa Cristo, el ungido. Y si no, empezar a decirle: Señor, empodérame en tu Espíritu Santo. Señor, dame esa unción, dame el gobierno del Espíritu Santo sobre mi vida. Porque del test del desierto, dice, fue promocionado. Del desierto aprendemos: 1, de estas piedras que se conviertan en pan. Hay pan sin Dios, o sea, hay bendiciones financieras que pueden llegar a nuestra vida que no tienen la aprobación de Dios. Un amén, pero está bien. No te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como hierba verde perecerán. Confía en Jehová y haz el bien. Te apacentarás de la verdad. Comienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará, y Él exhibirá tu vida, tu luz, como la justicia. Más adelante dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Declara eso conmigo: jamás mi descendencia mendigará el pan. El pan en la tentación no solamente es alimento, por eso hay ayuno. No solamente es comer la mejor comida, la mejor carne, el mejor restaurante de Bogotá. No, alimento espiritual, porque somos gente espiritual que necesita del Espíritu de Dios. Dice que lo llevó Satanás a la punta del templo. A eso yo le llamo el prestigio sin Dios. Tú puedes llegar a ser prestigioso y tener prestigio sin la bendición de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del gerente de Royal Prestige por Colombia, o de Royal Prestige, de una compañía que llegó mexicana, que uno del equipo de gerencia de esa compañía asistió con nosotros un tiempo. Bueno, el gerente de la compañía de Royal Prestige se suicidó la semana pasada. Me queda en la conciencia de que aunque era un hombre que ganaba miles de millones, pero miles de millones, miren qué curioso, ¿no? No basta tener miles de millones de dólares en cuenta, porque con miles de millones de dólares en sus cuentas se suicidó. Me queda en la conciencia que le hablé de Cristo y le hablé del reino en mi apartamento aquí en Puerta de Hierro. Y él me dijo: yo soy masón, soy Illuminati, yo creo en Dios desde mi punto racional, científico. ¿Dónde le quedó lo científico y lo racional? En la tumba. Se suicidó. El Cristo ungido dice hoy que tú tienes capacidad de unción para hacer cosas asombrosas en Dios. Abra su mano y diga: yo tengo habilidades, y la unción de Dios me va a ayudar a salir adelante, a que se pudra todo yugo, dificultad, cadena del enemigo, porque he sido ungido de parte de Dios, y la unción y la revelación de parte de Dios en mi vida me va a ayudar a salir adelante en todas las áreas que necesito y que requiero
Por eso con sus manos abiertas, toda cadena del enemigo ahora es cortada de tu vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión es cortado ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu que nace del infierno ahora mismo es cortado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de maldición y de enfermedad es cortado ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu incorrecto y que no viene del lado del Padre es cortado ahora en el nombre de Jesús de tu vida. Y yo le ordeno a Satanás toda potestad demoníaca asignada y que oprime, que corte ahora todo cordón de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Recibe ahora eso en tu espíritu. Recíbelo, porque en Cristo nosotros experimentamos libertad. En Cristo debemos estar gozosos. En Cristo debemos estar completos. En Cristo debemos estar llenos y completos, como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulos 2 y 3. En Cristo completos. Y si tú no estás completo en Cristo, no estás conectado con el reino y necesitas y requieres de eso en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me puede dar un aplauso, Señor, en esta mañana? Le voy a dar el otro pedazo el otro domingo, no se lo pierda. El Cristo de la cruz, el que llevó las enfermedades, las maldiciones, la dolencia, el dolor, todo en la cruz. Pero Él no quedó en una cruz. ¿El qué? Y después que resucitó, ¿qué hizo? ¿Está en dónde? ¿Dónde está Cristo? En el trono. La siguiente dimensión de Cristo, el Cristo entronizado. Nosotros predicamos más del Cristo de la cruz que del Cristo del trono, que es el que gobierna. Póngase de pie. Ok. Continuará, vamos a hacer en parte 2 a esto. O sea, Semana Santa que aprovechamos para hablar de las dimensiones de Cristo. No se lo pierda, próximo domingo. Antes de que usted salga,